Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición semanal del Consultorio Legal, programa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mi nombre es María José Rivera y como siempre en este espacio vamos a estar dialogando con ustedes a través de este formato dinámico en el que acercamos los temas jurídicos de frecuente consulta. Hoy vamos a estar conversando sobre el tema régimen de visitas y para ello hemos invitado especialmente a la doctora Sara Tarabay, defensora pública de nuestra institución. Buenos días, doctora, y bienvenida. Buenos días, María José. Muchas gracias por la invitación. No, otra gracias a usted por acompañarnos y por supuesto le vamos a dar la bienvenida a quienes se están conectando el día de hoy. Como siempre, todos los jueves nos encontramos en esta plataforma absolviendo en vivo sobre las preguntas que abordemos en el tema elegido de manera semanal. Como les comentaba, vamos a estar conversando hoy día sobre el régimen de visitas y si usted tiene alguna pregunta de este tema, la doctora Sara va a estar aquí en vivo absolviendo. Vamos a darle la bienvenida a las personas que se están conectando nuevamente. Doctora, si bien es cierto vamos a estar abordando las preguntas que nos dejan en el chat, me gustaría iniciar este programa dando unos aspectos generales del tema del día de hoy y me gustaría iniciar preguntándole qué entendemos de manera sencilla por régimen de visitas. Bien, el régimen de visitas es una facultad, bueno, es un derecho que tienen los padres que no tienen bajo su cuidado a los menores de edad. ¿No? Es el hecho de poder visitarlos, valga la redundancia, mantener contacto con ellos, estar presente en el desarrollo y en la vida de sus niños. Entonces podríamos hablar que es, nos señalaba una facultad, es un derecho de los niños, es entonces todo esto que engloba lo que es régimen de visitas y hoy día vamos a conocer paso a paso cómo podemos solicitarlo. En ese sentido también que estamos conversando, doctora, sobre las obligaciones de los padres para con los hijos, ¿qué otras obligaciones a grandes rasgos podríamos mencionar? Bueno, los padres tenemos las siguientes obligaciones, entre otras, ¿no? Velar por el desarrollo integral de nuestros hijos, velar por su educación, por la capacitación para el trabajo, por su bienestar en general, cubrir sus necesidades básicas, representarlos en todos los actos civiles hasta que ellos tengan pues la capacidad de ejercicios, esto es hasta los 18 años mayormente, porque hay excepciones. Tenemos también el deber de que los niños estén bajo nuestro cuidado y nosotros protegerlos. Entonces estamos hablando de todas estas obligaciones y que sobre todo hoy día vamos a estar conversando sobre el régimen de visitas. Doctora, nos mencionaba que esto es hasta los 18 años. ¿Podríamos entender entonces que el régimen de visitas también aplica hasta los 18 años? Efectivamente, hasta los 18 años. Asimismo, hay y me ha pasado también que a veces podemos confundir lo que es la tenencia y el régimen de visitas. ¿Cuál es la diferencia concreta en esos términos? Ok. Sí, la tenencia es el derecho del padre de tener físicamente al niño consigo, es decir, que el niño viva en el domicilio del padre. Y el régimen de visitas es el derecho que tiene en principio el padre de visitar y tener contacto con el niño, el padre que no lo tiene, que no tiene la tenencia. Pero más que el derecho del padre es el derecho del niño a seguir en contacto con el padre. Muchas gracias, doctora, por esas precisiones. Justamente Rodrigo nos está escribiendo. Rodrigo, estamos leyendo para poder absolver la duda que tengas aquí en vivo con la doctora Sara. Vamos a darle la bienvenida a las personas que se han conectado y si usted se pregunta de qué trata este espacio, bueno, aquí absolvemos en vivo los temas de frecuente consulta. Nosotros somos el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a su servicio, así que les vamos a ir leyendo a través de los comentarios que nos dejen aquí en la cajita de TikTok. Vamos a continuar con lo que señalamos, doctora. No ir a visitar a los hijos en el marco de un régimen de visitas es un delito, hay sanciones. Si este régimen de visita está determinado por el juez o esté determinado formalmente, que podría ser por el juez o por conciliación, luego podríamos ver eso. Si está determinado oficialmente o formalmente, sí podría conllevar a un delito, ¿no? Que sería el desobediencia a la autoridad, ¿no? Entonces podríamos hablar, porque hay una sentencia, como usted señala, y si no se cumple, podríamos alegar eso. Justamente para aquí nos están saludando, buenos días, bienvenidos. Neni, te estamos leyendo, así que nos puedes dejar tu pregunta. Aquí la autora Sara va a absolver. Y antes de poder pasar respecto a las preguntas de régimen de visitas, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, también me gustaría, doctora, preguntarla, ¿qué hago si me prohíben ver a mis hijos a pesar de que hay una sentencia dictada por juez? Ok. Dado esta situación con sentencia, lo que tendría que hacer el padre que no le permiten ver, el padre o madre, el progenitor en general, ¿no? Que no le permiten ver, tendría que acudir, por ejemplo, si es una sentencia, tiene que
poner en conocimiento de este hecho ante el juzgado, ¿no? Con las pruebas pertinentes, para que el juez requiera, bajo apercibimiento, al padre que tiene al niño, permitirle ver al otro, a la otra persona, al demandante, ¿no? Hay 3 tipos de apercibimientos. En este caso, caso de régimen de visitas, aplicaría prácticamente lo que es multa. Hay uno que es allanamiento, que no correspondería, y el otro sería hasta detención por 24 horas, sin perjuicio de la denuncia penal por desacato a la autoridad. Entonces, si hay una sentencia y nos prohíben ver a nuestros hijos, podemos aplicar estas medidas. Hay medidas legales que definitivamente están a nuestro favor. Doctora Sara, nos están llegando varias preguntas, así que vamos a empezar en ese sentido con lo que nos están comentando por aquí. Respecto a la conciliación, nos dicen, para poder hacer una conciliación, en este caso de régimen de visitas, ¿podemos hacerlo? ¿Cómo se hace? Sí se puede hacer y es lo recomendable, es lo viable, lo más rápido, y es más, es la predisposición de ambos padres de ponerse de acuerdo. Generalmente las personas van a conciliar para 3 temas en cuanto a familia: tenencia, régimen de visitas y alimentos. Entonces se establece generalmente, un progenitor va a tener la tenencia y el otro progenitor va a tener el régimen de visitas. Es un diálogo voluntario, de mutuo acuerdo, donde el padre que va a tener el régimen de visitas se llegan precisamente al acuerdo, valga la redundancia, con la otra persona para visitarlo los días que puede y que efectivamente lo va a hacer, ¿no? Además es un proceso cortísimo, solamente 2 sesiones máximo. ¿Y podemos acceder a este servicio de forma gratuita? Así es. El Ministerio de Justicia cuenta con, mediante defensa pública, cuenta con el Centro de Conciliación Gratuita. Asimismo, si desea conocer más información, como nos señala la doctora Sara, puede ingresar a la siguiente página web y conocer más acerca de la defensa pública de nuestra institución, que ofrece, por supuesto, la conciliación extrajudicial gratuita en estos temas y más, como hemos mencionado. Pueden ingresar a la siguiente página web: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. Vamos a continuar con las preguntitas que nos están dejando por aquí en el chat. Petty nos dice: hola, a mí el papá de mi hijo me deja solo verlo 1 hora y ninguno de los dos tenemos la tenencia. ¿Qué puede hacer Petty en este caso? Lo que puede hacer ella, intentar primero, como se ha señalado, invitarlo a conciliar para establecer, porque aparentemente el caso de ellos están separados de hecho, pero no se ha establecido la tenencia, ni por conciliación ni por juicio. Entonces, invitarlo a conciliar para solicitar ella la tenencia y establecer a su vez el régimen de, perdón, establecer, él me dice que no le deja ver, entonces se entiende que el papá es el que tiene la tenencia. Claro, ¿cierto? como de hecho. Ya, entonces de hecho, ¿no? Entonces ella podría solicitar el régimen de visitas y el papá aprovechar para establecer la tenencia. Entonces, si Petty, ese es el mecanismo que te está sugiriendo la doctora Sara, puede decir una conciliación, y si no desea acudir, por ejemplo, el papá a esta conciliación, ¿qué camino le queda? Claro, la conciliación es voluntaria, como se ha señalado hace un rato, ¿no? Puede ir y puede no llegar a un acuerdo o de repente no puede ir la parte invitada. Entonces ya no le va a quedar otra opción que acudir a la vía judicial. Y en un momento más vamos a abordar el procedimiento exacto y los pasos para que ustedes puedan tenerlo claro. De todas maneras, Petty, esperamos haber resuelto tu duda. Vamos con lo que nos dice Marley, doctora. Buen día. El papá de mi hijo le ilusiona y nunca llega a visitar a sus hijos. Son reiteradas veces. ¿Qué puede hacer allí? Habría que ver igual, ¿no? Si es que hay una sentencia o un acuerdo conciliatorio, ¿no? Sin embargo, si no hubiera, si solamente están separados de hechos y el régimen de visitas se ha acordado voluntariamente, verbalmente, igual tendría que poner en conocimiento, porque eso implica una violencia psicológica para el niño. Tendría que poner la denuncia de violencia psicológica en agravio del niño. Entonces, ¿no? Y pedir la tenencia. Ahí sí puede pedir la tenencia. Sí. Ahora, si se hubiera establecido mediante sentencia o acuerdo judicial, acudir al juzgado y poner en conocimiento este hecho, ¿no? Sí, ya contamos con este proceso, ¿no? Entonces esperamos haber absuelto la duda. Muchas gracias por la pregunta. Sofi nos dice: buenos días, ¿cuál es el tema? Hoy día, Sofi, estamos conversando sobre el régimen de visitas. Asimismo, vamos a ir leyendo las preguntas que nos dejen a lo largo de la transmisión y le damos la bienvenida a quienes recién se están conectando. Este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por aquí también Antonio nos deja una pregunta sumamente importante. ¿Qué pasa cuando el hijo ha sido alienado y ya no quiere cumplir con el régimen de visitas? Partamos del hecho, doctora, ¿qué es la alienación?
La alienación, en palabras simples y sencillas, es el hecho que el padre que generalmente tiene la tenencia, o bien sea formal o, mejor dicho, legal o de hecho, es que le hable mal o indisponga al otro padre respecto al niño, ¿no? Y si hubiera esta sentencia, de igual manera, el padre afectado tendría que poner en conocimiento. El juzgado cuenta con mecanismos especiales como son evaluaciones psicológicas, evaluaciones sociales, donde se determinan si el niño está siendo alienado o no. Entonces se puede comprobar, es comprobable. Efectivamente. Entonces es importante, como nos señalaba entonces Antonio, ¿qué podría hacer en ese caso? Porque su hijo ya no quiere participar de este régimen de visitas, por como nos comenta. Habría que ver el caso. Como le digo, en todo caso, él podría hacer la demanda de régimen de visitas y dentro del proceso se va a evaluar, ¿no? Se evalúa si el niño está siendo alienado, porque a veces podría ser que esté alienado o de repente a veces el niño no quiera, no es que esté alienado, ¿no? Podría ser que no. Entonces, de ese resultado va a determinar el juez si otorga o no las visitas. Y si cuenta Antonio con una ya sentencia de régimen de visitas, tendría que colocar de conocimiento al juzgado en todo caso. Así es. Entonces esperamos, Antonio, haber absuelto tu duda. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Por aquí nos están con... Frank nos dice, ¿cuáles son los pasos para consolidar el tema de tenencia y visita? Es decir, ¿cómo podemos solicitarlo? Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, ¿cómo podemos solicitar paso a paso lo que es la tenencia y visita para consolidar estos pedidos? Ya. Vía conciliación, que es lo más recomendable, por lo que es más rápido, hay disposición de las partes para llegar a un acuerdo. Se acercan a un centro de conciliación que puede ser público o privado. El público lo tenemos en Defensa Pública. Hay también el servicio de MUNA, también tienen centros de conciliación, de defensoría municipales, ¿no? Invita a la otra parte y se pueden acordar tanto la tenencia como el régimen de visitas. Pero, y generalmente, si bien es cierto, la conciliación en estos temas, régimen de visitas, todo lo que es familia, no es obligatorio, sí es recomendable. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos de frente a la vía judicial, normalmente el juez nos pregunta por qué no han agotado. No es que sea obligatorio, ojo, pero nos pregunta por qué no han agotado, no que por qué, sino nos pregunta, ¿han agotado la vía extrajudicial? Entonces, si no es posible, por eso es recomendable acompañar. Cuando vayamos a un juicio ya de tenencia o régimen de visitas, adjuntar el acta de falta de acuerdo o inasistencia de una de las partes. Entonces es una sugerencia procesal muy importante que la doctora Sara ya en los años que lleva prestando los servicios aquí como defensora pública ha tenido a bien conocer. Entonces es importante que agotemos, no es necesario, no es requisito, pero es recomendable. Así que muchas gracias, doctora, por ello. Vamos a abordar también un tema sumamente interesante que es pensión de alimentos, que está conexo al tema del día de hoy. Pero no sin antes, doctora, me gustaría también poder preguntarle acerca de la labor de la defensa pública, porque hay muchos usuarios que nos están viendo y que no saben necesariamente cómo iniciar estos procesos. ¿Cómo puede ayudarlos la defensa pública? En Defensa Pública tenemos asesoría gratuita en diversos campos, ¿no? Quizás de repente más tarde conversamos sobre los demás campos. El tema de asistencia legal, vemos la asesoría de familia propiamente dicho, donde vemos procesos de alimentos, filiación, declaratoria de herederos, rectificación de partida, ¿no? Pero los que más vemos es alimentos. Los canales de comunicación de la defensa pública es un servicio gratuito. Así es. ¿Cuáles son los canales de comunicación? Tenemos 390 sedes, sería presencial en principio, 390 sedes a nivel nacional, distribuidas en 34 direcciones distritales. Y también tenemos la línea gratuita 1884, donde ustedes pueden hacer la llamada, pueden resumir a grandes rasgos el proceso, el caso, el problema que puedan tener y señalar dónde están domiciliando. Y el abogado especialista los va a derivar. Entonces pueden encontrar la dirección de más de las 390 sedes que nos cuenta la doctora Sara. Pueden ingresar a la siguiente página web y conocer la más cercana a su domicilio. www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública y va a conocer las direcciones exactas.
No se preocupen porque vamos a ir repasando estos canales de comunicación de este servicio totalmente gratuito de nuestra institución. Vamos aquí también, como señalábamos, lo de la pensión alimentaria. Hay varias preguntas de usuarios que nos están resaltando lo siguiente: ¿hasta qué edad se debe dar o se puede dar pensión alimentaria? Bueno, en principio la pensión alimenticia es hasta los 18 años. Sin embargo, la ley establece que la pensión alimenticia debería seguir correspondiendo para el hijo mayor de edad hasta los 28 años, con la condición que continúe estudios superiores exitosos, que podrían ser técnicos o superiores, Entonces esa universitarios. es la excepción a la Esa es regla, la excepción. pero de todas maneras es importante que lo conozcamos. Esperamos, Benja, haber absuelto tu duda. April nos dice, mínimo de alimentación de un niño, ¿cuánto es, doctora? Es decir, ¿hay como tablas específicas para determinar ello? De acuerdo a ley, el máximo para fijar una pensión alimenticia es hasta el 60% de los ingresos del obligado. No hay un mínimo, pero prudencialmente el juez lo determina, ¿no? Podría ser de repente, dependiendo la carga familiar también que tenga el obligado. Por mi experiencia, puedo decirle que si el obligado tiene un solo hijo, porque que están haciendo la demanda, suele fijar entre 25 o 30%, porque vela por otros hijos que podría luego tener el obligado. Muchas gracias entonces, doctora, por la precisión. Vamos con lo que nos dice Adelita. Me quiero separar e irme de su casa, pero no me deja salir con mi hija. ¿Qué puede hacer Adelita en ese caso? Bueno, ella podría separarse y dependiendo, me imagino que si se va a separar es por un tema, de repente, posiblemente de violencia familiar. Entonces, siendo así, ella puede retirarse del hogar y puede pedir la tenencia, dependiendo también de la edad que tenga la niña, puede pedir la tenencia de la menor, ¿no? Entonces, ese sería el consejo que brinda la doctora Sara, y de todas maneras colocamos a disposición los canales de la defensa pública si es que requieren asesoría legal en los casos concretos que nos están comentando. Adelita, pues, y los usuarios que nos están viendo pueden ingresar a la siguiente página web: www.gov.pe/defensa pública, nuevamente www.gov.pe/defensa pública, y van a poder encontrar las direcciones de las sedes presenciales de la defensa pública, servicio gratuito. Por aquí nos comenta lo siguiente: si mi hija sufrió de abuso estando con uno de los padres, ¿podría el otro padre tener la tenencia exclusiva? Efectivamente, sí. Sí, sí, eso lo establece la ley así, de plano, en tanto se acredite, ¿no? Si se acredita que efectivamente ya la madre que no tiene, o perdón, el progenitor que no tiene el niño, pero ha acreditado que efectivamente la niña ha sido víctima de violencia sexual, bien sea por el padre o por su entorno, entonces ella sí, en tanto lo acredite, puede solicitar la tenencia exclusiva. Y no solamente ello, sino también si es que el menor es víctima de maltrato, ¿no? Correcto, otra vez aplica tanto para padre o madre. De todas maneras, Efectivamente. dejamos esa información. Vamos a continuar con lo que nos dice Liliana. Si no paga el papá, entendiendo que es pensión de alimentos, aparte tiene orden de captura, ¿qué procede allí? Nos dice Liliana. Habría que ver, si tiene orden de captura, entonces ya no procedería. Normalmente, si me habla que tiene orden de captura, entiendo que ya hay una denuncia de omisión a la asistencia familiar, porque el juez de alimentos no da orden de captura. Entonces, la orden de captura la da solamente el juez penal. Eso quiere decir que el progenitor, o en este caso parece el padre, ya ha sido sujeto de una denuncia penal en agravio del niño. Si no así, se le va a suspender la patria potestad y por lo tanto ya no le correspondería el régimen de visita, ¿no? Nos dicen también lo siguiente por aquí, doctora Isabela. Si el papá y la mamá no son responsables con el niño, ¿la abuela puede pedir la tenencia? La, actualmente, sí, lo que pasa es que actualmente cuando no son responsables los padres, los niños están siendo, o sea, se pone de conocimiento a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer. Ellos hacen una investigación administrativa y en esa investigación se determina que efectivamente la abuela es la que está capacitada, o de repente quizás el niño vive con la abuela también. Entonces ellos le dan en custodia temporal. Y sí se pueden darle la custodia,
y se le declara una desprotección provisional, lo cual es ratificado por el juez, y le dan la custodia a la abuela. Sería posible siempre y cuando se acredite lo que nos comentan los Así padres. es. Entonces esperamos ser absuelto la duda. Continuamos con nuestro programa del día de hoy. Este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, le vamos a contar a las personas que nos acompañan el día de hoy que llevamos más de casi un año y medio con estas transmisiones semanales, así que esperamos que sea de su agrado este formato y los invitamos a seguir dejando su corazón y sobre todo compartir la transmisión que nos permita llegar a más personas con esta información esencial para los ciudadanos. Doctora Fiorella también nos comenta un tema sumamente importante que es, el papá está preso, ¿se podrá poner la demanda de alimentos en esa circunstancia? Sí se puede, de poder sí se puede, es un poco complicado. Es un poco complicado, ¿por qué? Porque el padre no tendría acceso a la defensa, entonces lo que va a exigir el juez es que se ponga un curador. ¿Qué cosa quiere decir? Un abogado. Y al abogado para el padre. ¿Y quién paga el abogado para el padre? La demandante. Entonces eso es bastante complicado. Entonces, de todas maneras, precisar esa información. Vamos aquí también lo que nos van diciendo por el chat. Muchas gracias por los saludos que nos van enviando. Y nos dicen lo siguiente, Cari. Ya tengo 2 constancias de incumplimiento del régimen de visitas. ¿Qué puede hacer Cari con ello? ¿Qué puede implicar? Si tiene una sentencia de tenencia, entiendo yo que incumplimiento de régimen de visita de parte del padre que no tiene la tenencia, ¿no es cierto? Entonces, poner en conocimiento, como se dijo hace un momento, en conocimiento del juzgado, ese hecho, con esas 2 constancias, para que el juez de familia lo requiera al padre para que vaya a visitar al niño hasta en 2 oportunidades, según mi consideración, ¿no? Bajo apercibimiento de aplicarle la multa o bajo apercibimiento de detenerlo por 24 horas, sin perjuicio también a interponer la denuncia por desacato a la autoridad, pero todo ello a pedido de la ciudadana, ¿no? Y en esa línea también Juan nos estaba preguntando lo siguiente, con una constancia de incumplimiento de régimen de visitas, ¿puedo tener la tenencia exclusiva? Con una constancia, solamente una constancia, a mi parecer, es poco. Podrían ser 2, ¿no? Podrían ser 2 o más. Bueno, entonces esa es la recomendación. Tere nos dice, también es sumamente importante, ¿se puede hacer demanda virtual? Sí, actualmente es lo que hacemos, el 90% de las demandas son virtuales. Sí. Entonces, Tere, ¿cómo podría hacer para gestionar esa demanda virtual que nos está preguntando? De régimen de visitas, ¿no? Simplemente puede acercarse a cualquier sede de defensa pública donde haya el servicio de asistencia legal y llevar los requisitos que son copia del DNI, partida de nacimiento del menor, documentos que acrediten, si tiene el acta de conciliación con falta de acuerdo o inasistencia de una de las partes, ¿no? Y por ahí si tuviera una constancia de que ella de hecho ha querido visitar al niño y no se lo han permitido, mucho mejor, ¿no? Entonces, estimada Tere, colocamos a disposición los canales de la defensa pública, así como también en los usuarios que nos están viendo. Si ustedes necesitan esta asesoría legal totalmente gratuita por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pueden ingresar a la siguiente página web y conocer las direcciones más cercanas a su domicilio. www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente www.gov.pe/defensa pública. Igual vamos a ir repasando los canales de comunicación a lo largo de nuestra transmisión. Hoy día nos quedamos hasta las 11. Por aquí también nos dicen lo siguiente. Un segundito, estamos viendo. Correcto, nos dicen lo siguiente. ¿Cuánto es la pensión alimenticia para 2 niños? Porque como comentábamos, doctora, y también pasa, ¿no? Si hay tarifas específicas o una tabla, ¿no? No hay tarifas específicas. Como le digo, si el obligado, en este caso, generalmente padre, ¿no? Tiene un sueldo fijo, para 2 hijos promedio, por lo menos en la sede donde yo trabajo, promedio es 40-50%. En la sede donde yo trabajo, la gran mayoría de obligados son independientes. Que no están en planilla. Es importante, sí. Sí, no están en planillas. Eso es muy importante. Ahí no hay forma de probar cuánto perciben. Entonces, lastimosamente, el juez va a tener que fijar la pensión alimenticia sobre la base del sueldo mínimo. Entonces, para 2 hijos, lo común
no es tabla, pero lo que regularmente se fija aproximadamente 300 soles en tanto el obligado no tenga otro hijo más, Para ¿no? los dos. Para los dos. Entonces, claro, Estamos hablando de 300 soles mensuales. Claro, y no necesariamente puede que esté ganando una remuneración mínima vital, sino como es independiente puede tener otros ingresos. Claro, pero no hay forma de probar. Claro. Al no probar cuánto percibe, entonces se ve limitado a ello. Entonces es importante precisar la experiencia de la doctora en ese tema. Y también vamos con lo que nos dice la usuaria Gatita. Nos dice, yo tengo la tutela de mis hijas por conciliación, pero el papá no me las quiere entregar. ¿Qué puede hacer la usuaria en este caso? Lo que tiene que hacer, por conciliación, en caso de incumplimiento de un acuerdo conciliatorio, lo que tiene que hacer la ciudadana es presentar su demanda de ejecución de acta de conciliación para que se cumpla por mandato judicial los acuerdos que hayan llegado. Asimismo, también es un excelente momento, doctora, para que podamos comentar que estamos hoy día conmemorando el Día de la Abogada Peruana. Doctora, feliz día y feliz día a quienes nos están viendo. Gracias. Destacamos la labor de las abogadas, quienes dedican dedicación y humanidad en nuestro país, y sobre todo también recordar el natalicio de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, es por lo cual se celebra el Día de la Abogada Peruana. Feliz día para quienes nos están viendo. Gracias. Vamos a continuar con lo que nos comentan por aquí. Carla nos dice... la mamá se llevó a mi sobrina. No quiere contestar el teléfono, nos bloqueó. ¿Qué procede? ¿Qué puede hacer Carla? A la sobrina, pero el papá, habría que ver dónde está el papá. Habría que ver dónde está el papá, si el papá va a pedir el régimen de visita. Sin embargo, si ella está ubicable la sobrina, Carla, que es la tía, puede solicitar el régimen de visitas. Ella podría solicitarlo. Sí, el régimen de visitas puede ser no solamente solicitado por el padre o por el progenitor, sino también por los familiares consanguíneos hasta el 4º grado y afines hasta el 2º grado. Doctora, estamos comentando también acerca de la labor de la defensa pública a lo largo ya de todos estos años de que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a disposición de los ciudadanos, pero usted comentaba que también a veces podrían ser los que incumplen tanto madres como padres. ¿La defensa pública brinda este servicio independientemente si son hombres o mujeres? Sí. Eso es importante porque también por ahí siempre hay esas preguntitas que es importante absolver. Nos dice... Perdón, sí. Respecto a eso, vale aclarar de que la defensa pública se aboca a la defensa del niño, ¿no? Sea quien tenga bajo su poder tenencia o no tenencia formal o tenencia de hecho, si es el papá el que tiene la tenencia, así sea de hecho al papá. No hay diferencia de género, porque patrocinamos al niño. Importante, entonces, la precisión de la doctora el día de hoy. Yuli nos dice, quería saber, el papá de mi hijo solo me pasa 350 soles, más o menos la que estábamos comentando, pero mi hijo tiene autismo. En ese caso, dependiendo de las circunstancias, no sé si será por mandato judicial o no. Si no fuera por mandato judicial, lo recomendable sería hacer una demanda de alimentos, porque 350 soles es demasiado insuficiente para un niño que tiene esta condición, ¿no? Ya el juez evaluará si el señor tiene otra carga familiar similar o no, porque así sea que el juez tenga esta limitación de fijar sobre la base de sueldo mínimo, tiene que considerar, si bien es cierto, las necesidades del niño y la capacidad económica del obligado, pero en este caso principalmente la del niño, y 350 soles es muy poco. Por supuesto. Sí. Y de todas maneras colocamos a disposición en los canales de comunicación de la Defensa Pública, que es un servicio de orientación legal totalmente gratuita. Pueden comunicarse al 1884 y si es que la línea en este momento está ocupada, cuentan con más de 390 sedes a nivel nacional. Pueden ingresar a www.gov.pe/defensa pública, nuevamente www.gov.pe/defensa pública. Vamos a continuar con el programa del día de hoy. Doctora Sara, también hay diversas consultas frecuentes sobre el régimen de visitas, si es que, por ejemplo, los abuelos, tíos pueden solicitar ello. ¿Es posible? Sí, como se dijo hace un momento, ¿no? Efectivamente, también en caso de no encontrarse el padre o estar lejos o desconocer el paradero del progenitor que no tiene la tenencia, los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, e incluso personas no familiares
pueden tener régimen de visita siempre y cuando el juez considere que es acorde con el principio de interés superior al niño, porque a veces los padrinos, ¿no? Mm, se encariñan mucho con los niños, ¿no? Claro, y que también podría. Sí. Entonces, es importante estos datos, esperemos haber absuelto las dudas que nos han ido señalando en el chat. Nao nos comenta, ¿desde cuándo corre la pensión de alimentos cuando ya hay una sentencia? Ya. Importante y agradezco muchísimo esa pregunta. La pensión alimenticia, si es que cuando hay un proceso judicial, corre desde la fecha que se le notifica la demanda al obligado. ¿Okay? Me gustaría 2 minutos, Sí, doctora. por favor. Muchas personas vienen a la defensa pública cuando el niño ya tiene 17 años y 29 días. Ya terminó incluso secundaria y no está estudiando estudios superiores. Y nos dicen, doctora, voy a hacer juicio de alimentos. Lo podemos hacer, lo hacemos la demanda, pero me dicen, doctora, ¿y los 17 años que no me ha dado el papá? Lastimosamente, usted no ha reclamado el derecho del niño. Entonces, importante hacer la demanda lo más pronto. Obviamente, ese señor es irresponsable, 2, 3 meses no paga, inmediatamente, más aún que hay servicio gratuito como somos nosotros, somos defensa pública gratuita. El proceso de alimentos es gratuito. Los defensores públicos no se paga, por constitución es gratuito. Los defensores públicos también asesoramos y patrocinamos en forma gratuita. Entonces solamente habría que reunir los requisitos y presentar y hacer valer el derecho del niño, ¿no? Y contestando a la pregunta, corre desde la fecha de la notificación con la demanda. Entonces es importante, no dejemos que pase el tiempo, porque si no, ese derecho se va perdiendo con el tiempo. Se va perdiendo. No es a partir de la sentencia, sino es retroactiva. Ejemplo, un proceso de alimentos puede demorar. Sí, puede demorar 6 meses, 7 meses. La sentencia sale en 7 meses, sin embargo, al señor se le ha notificado hace 6 meses. Entonces, esos 400, 500, 300 horas que se haya fijado ya se han acumulado desde hace 6 meses. Entonces ya tiene unas pensiones de vengada. Eso es lo que se le conoce como pensiones de vengada. Así es. Justamente. Vamos a continuar con lo que nos dice Lisbeth justamente cuando hablamos de pensión de alimentos. ¿Qué debería hacer si el padre de mi hija no cumple con la pensión que ya está dictada por juez? ¿Qué debería hacer? Debería precisamente hacer un cálculo de las pensiones devengadas, las cuales se le va a requerir el pago, todo judicial, ¿no? Se le va a requerir el pago en 3 días bajo apercibimiento. Los apercibimientos pueden ser lo más común es si es un trabajador independiente, no está en planilla, apercibimiento de denunciarlo penalmente por delito de omisión a la asistencia familiar, o si estuviera en planilla, bajo apercibimiento de descontársele de planilla, ¿no? Entonces esperamos haber absuelto la duda y Yesenia nos comenta también, ¿el papá puede solicitar régimen de visitas para la abuelita o ella tendría que hacerlo directamente? Ella directamente. Esperamos entonces haber resuelto la duda. Si el papá está pagando liquidación, ¿puede solicitar la rebaja de pensión? Lo que tendría que hacer el papá es un proceso, no puede. Esa pensión alimenticia fijada queda ahí y la liquidación hay que pagarla. Lo que puede hacer el obligado es iniciar un proceso de reducción de pensión alimenticia siempre y cuando pueda acreditar en ese nuevo proceso que las condiciones económicas suyas hayan disminuido. Que ha mejorado y no pueda... Así es. De repente perdió el trabajo o de repente tiene otro hijo, ¿no? Entonces esperamos... aquí Ros nos dice, tengo proceso judicial de alimentos. ¿Puedo ir a la defensa? Nos dice Defensoría Pública, nosotros somos la defensa pública. ¿Podría acudir a nosotros? ¿Ella es demandante? No nos ha precisado Ros, si quieres nos comentas. Ros debe ser posiblemente, porque generalmente nuestras patrocinadas son las mamás. Generalmente, lo que no es obvio sea que el papá, como se ha hecho hace un momento, que el papá que tenga bajo su poder al niño vaya. ¿Y cómo puede recurrir a la defensa pública? Igual, cualquier persona que tenga bajo su poder al menor puede acudir al servicio gratuito de la defensa pública. Sí puede. Entonces, Ros, tú que nos estás viendo, o los usuarios que necesiten orientación legal presencial o también tenemos a la defensa pública a disposición, pueden ingresar a la siguiente página web y conocer cuáles son las sedes más cercanas a su domicilio. Contamos con más de 390 a nivel nacional. Ingrese a www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública.
Por aquí Mariluz nos está dejando la siguiente consulta. Doctora, ¿puedo solicitar el aumento de pensión? Efectivamente, sí se puede. La ley nos establece que, así como comentamos hace un momento que el padre, habiendo varias condiciones económicas posterior a la fijación de la pensión alimenticia, puede pedir la reducción, igualmente la mamá o la señora que tiene, o la persona que tiene bajo su poder al niño, puede pedir aumento de alimentos, dado a que las necesidades del menor siempre se van a incrementar, ¿no? O de repente que la capacidad económica del obligado también ha aumentado, ¿no? En virtud de la consulta que nos están haciendo por aquí, vamos a preguntarle, ¿se puede calcular devengados de pensiones no pagadas a partir de un acta de conciliación o solo sobre sentencia judicial? No. Lo que pasa, ahí hay que explicar un poquito. La conciliación extrajudicial tiene valor de sentencia. Entonces, si decimos que tiene valor de sentencia, entendemos de que todos los meses que no se haya cumplido con pagar la pensión alimenticia, lo que tiene que hacer el demandante o la persona interesada es iniciar un proceso de ejecución de acta de conciliación. Lo que va a hacer el juez primero es, le va a decir, empiece a cumplir usted con los acuerdos. Y en su momento se va a hacer el cálculo de las pensiones devengadas desde el momento del inicio de la obligación. Esto es, vamos a hacer los devengados desde la fecha que ellos dijeron, la pensión correrá a partir, no sé, del 2 de febrero, al momento que estamos haciendo la liquidación. Eso Igual. Doctora, también nos dice Hanna, me hicieron una demanda de alimentos cuando ya hay una conciliación. Es más, dice, dictaron sentencia. A ver, pero ella, ¿hasta qué punto esa acta de conciliación habrá sido válida? Porque ella lo que debió haber hecho es asesorarse con un abogado y presentar esa acta de conciliación, porque como ya se señaló hace un momento, el acta de conciliación tiene valor de sentencia y no puede haber dos pensiones alimenticias, no puede haber dos juicios por lo mismo. Si tiene un acta de conciliación, ya no procede el juicio de alimentos. Entonces, habría que evaluar si esa acta de conciliación es válida o de repente habrá adolecido de algún defecto por lo cual ha procedido la demanda de alimentos. De lo contrario, no podría haber procedido. Y en su caso, si es que cuando hizo la defensa no señaló que había un acta de conciliación, podría ser que también hay... Claro, pero ya sí, ya se fijó la pensión alimenticia. Claro, entonces de todas maneras colocamos a disposición la defensa pública para la revisión de tu caso. Puedes ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la sede más cercana a tu domicilio, www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente www.gov.pe/defensa pública. Doctora Sara, Chio nos está preguntando algo que también es muy frecuente y es importante que hoy día dilucidemos el tema. Si un padre no cumple puntual la pensión que quedó, ¿es necesario no dejarlo ver a su hijo? Eso es lo muy recurrente, lo común. No le impide al padre visitar al niño, ¿no? O sea, no. O sea, si no está pasando pensión de alimentos, yo no puedo unilateralmente. No, claro, unilateralmente no se puede. Y ni siquiera con sentencia. ¿Por qué? Porque no se puede afectar el derecho del niño o prohibir el derecho, porque como se dijo hace un momento, el régimen de visita no solamente es un derecho del padre, sino también del niño. Entonces no se puede afectar el derecho del niño de mantener un vínculo con el padre, ¿no? Van por vías separadas. Ya la persona tendría que hacer valer su derecho con el servicio gratuito que cuenta, que es defensa pública, ¿no? Y por ejemplo, Chio sí en algún momento ha hecho esta restricción unilateral o pensaba que se podría realizar. ¿Hay alguna sanción por ello, para esos padres que realizan? Y lo que podría hacer el padre podría hacer la constatación policial de repente respectiva que se le está impidiendo visitar al niño y proceder a hacer una demanda de régimen de visitas. Entonces, para evitar, Chio, esos aspectos. Ahora lo importante es para que cuando haga la demanda de régimen de visitas, el señor tendría que acreditar. Si no está pasando, lo que tendría que hacer es una declaración jurada de su imposibilidad de pasar. Ya. ¿Ya? Y si está pasando, los documentos con los que acredita que está pasando.
Entonces esperamos haber absuelto la duda. Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Vamos con lo que nos dice Jazz, no sin antes darle la bienvenida a quienes acaban de conectar. Estamos hoy día hasta las 11 absolviendo en vivo sus preguntas con la doctora Sara de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este es nuestro programa Consultorio Legal. Así que si les gusta este formato, que ya vamos más de un año y medio en estas transmisiones semanales, los invitamos a dejar su corazón y por supuesto seguir compartiendo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Jazz nos plantea, ¿cómo se procede para un régimen de visita? ¿Se puede obligar al papá si es tan indiferente? Es una buena pregunta. Interesante, interesante. No sé hasta qué punto tenga ella que hacer la demanda de régimen de visita si es una persona indiferente. Sin embargo, vuelvo a insistir, es un derecho del niño. Entonces, sería recomendable que haga quien hace la demanda de régimen de visitas no es el que tiene el papá, no es el que tiene el niño. ¿Ya? Es quien no lo puede. Quien no lo puede ver. Uh-huh. Entonces, entiendo yo que ella tiene la tenencia. Uh-huh. Ella no puede demandarlo a él por régimen de visita. Como no es compatible, entonces no. Claro, entendido. Entonces, vamos a resolver la duda. Jacqueline nos comenta. El papá, quiere celebrar el cumpleaños de la niña, pero la mamá no lo deja. Ahí se puede hacer algo con el régimen de visita, solicitar. Sí, primero agotar la vía como se ha repetido ya en varias oportunidades, ¿no? Y tratar de llegar a un acuerdo saludable, rápido, eficaz, mediante conciliación. Y si no se puede iniciar el proceso de régimen de visitas, donde igual el juez va a invitar a las partes a tratar de llegar a un acuerdo conciliatorio dentro del proceso. Y de detectar el juez que no hay forma de que ellos lleguen a un acuerdo, de las partes lleguen a un acuerdo, ya el juez va a determinar los días de visita. Entonces, de todas maneras, ese es el camino que la doctora Sara está recomendando el día de hoy. Fernanda nos plantea, si tuviera la tenencia completa del padre, ¿aún tendría que pasar pensión? La persona que tiene la tenencia completa o absoluta no pasa pensión. Quien tiene que pasar la pensión alimenticia sería la persona que no la tiene, ¿no? Uh-huh. Cristina nos consulta, si tengo una sentencia de alimentos en provincia, ¿por qué no puedo seguir el proceso penal en la capital? Porque un paso para que se constituya el delito de omisión a la asistencia familiar, que es el delito penal, ha ocurrido en provincia. Entonces, el proceso lo tiene que hacer, penal lo tiene que hacer donde ha ocurrido. ¿Dónde fue? ¿Y hay forma de trasladar, pedir que se traslade? No, los juicios no se trasladan. Ok, entonces eso es importante explicar entonces, esperamos haber resuelto la duda. Mi lady dice, doctora, si ya lo notificaron y no pagó la liquidación que el juez ordenó, ¿hice ejecución? O sea, ¿procede ejecución o conciliación? Me está hablando del juez, que el juez ha fijado, ¿no es cierto? Claro, dice, ya lo notificaron, pero y no pagó la liquidación, ya. A pesar que el juez ordena. Ya, el juez ordena que se pague la liquidación total, como dije hace un rato, en 3 días, bajo un apercibimiento, ¿no? Uh-huh. Que puede ser el de descontarle de planilla o el denunciarlo penalmente. Entonces, hay que hacer efectivo el apercibimiento, hay que solicitarlo. El demandante tiene que solicitar, señor juez, haga efectivo el apercibimiento, ejemplo, ¿no? De denunciarlo penalmente, porque se ha vencido el plazo de los 3 días, no cumplió, entonces procedamos con enviar las copias certificadas a Fiscalía para que procedan con el proceso penal, valga la redundancia, ¿no? Entonces, ese sería el camino. Claro, continuar. Cami nos dice, ¿es verdad que si se registra en el REDAM, que es el registro de deudores alimentarios, y pasa a Fiscalía, se puede suspender la patria potestad? No tanto la patria potestad. El REDAM no sirve un poquito para que tengan algunos inconvenientes en conseguir trabajo. ¿Y pasa a Fiscalía, dice? Sí, y nos consulta si es que, se registra en el REDAM, pasa a Fiscalía y se puede suspender la patria potestad.
Pasa a fiscalía, sí, porque ya estamos hablando de un delito. ¿Y quién es el beneficiario de la pensión alimenticia? El El niño. niño. Entonces el delito es en agravio del niño. Entonces sí, se puede suspender la patria Se potestad. puede suspender. Ujú. Es siempre y cuando, porque también es importante precisar, la demanda inicial no es lo mismo que el delito de omisión familiar. ¿Podríamos explicar eso? Porque es interesante. Sí, cómo no. O sea, la demanda de alimentos se hace ante el juez de paz letrado de familia. Es un juez civil, en buena cuenta. Él no tiene facultades coercitivas, bueno, solamente requerir, ¿no? Pero él solamente fija la pensión alimenticia, exige el pago, pero en caso de incumplimiento, ya generalmente, pero no es la única opción, se remiten copias certificadas a fiscalía. Cuando va a fiscalía ya pasa al ámbito penal, o sea, al momento de que se le notifica al obligado, cumplen los 3 días, en ese momento el señor comete el delito, el señor o la señora, cometen el delito. Ahí ya empieza el ámbito penal. Se separa de lo inicial que era solo civil. Así es. En el ámbito penal, lo único que hace el juez de alimentos es remitir las copias certificadas y ya pasa al campo penal de la fiscalía, que tiene otro trámite, ¿no? Bueno, también tiene un previo que es fiscal, los invita a ambas partes a tratar de llegar a un acuerdo, un principio de oportunidad que le llaman ellos, ¿no? Para que el señor pague por partes. En caso de incumplimiento de una cuota, ya procede netamente a la denuncia penal. Pero ya eso escapa a la esfera del juez de alimentos. Entonces vamos a, bueno, como señaló la otra, hemos separado en dos, podríamos decir, este tema de pensión de alimentos, lo que es civil y lo que es penal. Entonces esperamos haber, poder dilucidado esta información también para que ustedes nos acompañen en ello. Lisbeth nos dice, ¿qué requisitos necesito para pedir tenencia de mi hija? Si es nulo el acercamiento o apoyo del padre en ese lapso. Lo que tiene que hacer es la copia del DNI, la partida de nacimiento. Ahora, es importante señalar que tanto para régimen de visitas como para tenencia, alimentos, todo lo que es familia, es importante que el niño esté reconocido por ambas partes. Y si no estuviera reconocido por ambas partes, que haya nacido, si fueran casados dentro del matrimonio, presentar, en caso de que fueran hijos matrimoniales y no lo han firmado el papá, suficiente la partida de matrimonio y la partida de nacimiento del niño, aunque no esté firmado por el papá. Si es un hijo extramatrimonial, sí tiene que tener la firma de los dos padres. Partida de nacimiento, copia del DNI de la demandante, certificado de supervivencia para acreditar de que el niño vive con la señora actualmente y documentos que acrediten que ella es la que tiene bajo su custodia al niño, ¿no? Eso vendría a ser un proceso de reconocimiento de tenencia. Entonces veremos el absuelto de la duda. Oscar nos plantea también el siguiente escenario. Me quedé sin empleo, me liquidaron y van 2 meses que no trabajo. ¿La liquidación cubre la pensión? No, la liquidación, la liquidación de su trabajo me está hablando. Sí. Puede cubrir. Sí, puede cubrir. Paola nos comenta, el papá de mi hija me debe años y hasta el momento no deposita nada. Y nos señala si la podemos ayudar en ese tema. Por supuesto que sí, hay que hacer la demanda de alimentos, ¿no? Porque si es que ella no ha hecho la demanda de alimentos, está perjudicando de alguna manera a su niña. Porque dijimos que ese plazo no es que se recupere y puedas pedir lo anterior. Así es. Entonces, Paola, de todas maneras, colocamos a disposición a la Defensa Pública, que es un servicio de orientación legal totalmente gratuito por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Puedes conocer la sede más cercana a tu domicilio, son más de 390 a nivel nacional, ingresando a www.gov.pe/defensa pública, nuevamente www.gov.pe/defensa pública. Cuentas con el Fono Alegra 1884, sin perjuicio de ello, colocamos a disposición estos canales presenciales. Rosa nos dice, el papá de mi hijo, 3 meses que no manda la pensión, vive en Italia. ¿Qué hacer allí? Igualmente, sí se puede hacer una demanda de alimentos. Siempre esperemos que ella sea ubicable, ¿no? En tanto sea ubicable el demandado, igual se puede hacer la demanda, pero lo más recomendable es que sea ubicable para demora, sí, un juicio de alimentos para un obligado que vive en provincias de mora, para alguien que vive en el extranjero demora un poquito más. Pero sí se puede hacer una demanda de alimentos. También se puede hacer en el extranjero. Tendría que precisar domicilio allá. Así es. O acá, ¿no? Mucho mejor si fuera acá, porque al final trabajamos con la dirección del DNI, ¿no? Jacqueline nos señala,
En ese caso, mi hermano tendría que hacer la demanda de régimen de visita. ¿Dónde podría acudir el hermano de Jacqueline? A la sede de defensa pública que esté más cercana a su domicilio. Ujú. Hoy en un momento más vamos a... Bueno, aprovechemos también de señalar nuevamente el link porque Cintia nos consulta a la vez en qué lugar me puedo asesorar vivo en Independencia. Bueno, tanto las preguntas de Jacqueline como Cintia, y si ustedes están consultando lo mismo, pueden ingresar a la siguiente página web y conocer cuál es la sede más cercana a su domicilio: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. Contamos con más de 390 sedes a nivel nacional. Cecilia nos pregunta si el papá de mi hija tiene denuncia por abuso o maltrato psicológico, Cecilia podría pedir la custodia. Sí puede pedir, habría que verificar, por lo menos en mi sede, los jueces son un poco estrictos, ¿no? Ellos exigen que la denuncia sea en agravio del menor. No sé cuál será el caso. Sería bueno de todas maneras que se apersone a una sede de la defensa pública para que la puedan auditar, pero en principio, porque mis sedes los jueces son muy exigentes, pero en principio sí podría ser, porque sí, bueno, por lógica, ¿no? Si es una persona agresiva, es una persona intolerante, no es recomendable que esté cerca al niño, ¿no? Entonces el niño estaría en riesgo, por lo tanto, no correspondería, ¿no? Vamos con lo que nos dice María Alejandra O'Malley. En casos de denuncia de agresión psicológica de parte del papá hacia la menor, es decir, ya es una violencia directa, Claro. ¿cómo se ve lo de la tenencia? ¿Cómo puede gestionarlo? Con los documentos que acrediten, si es que ya ha puesto la denuncia de violencia familiar, con esos documentos a partir de nacimiento, la copia del DNI de ella, puede iniciar la demanda de tenencia absoluta. Entonces, absoluta significa que solamente ella Para lo va a ella, tener. sí, me gustaría de repente, antes de terminar, explicar un poquito el tema de el tipo de tenencias. Excelente, entonces en un momentito más vamos a ir con ello, doctora, porque ya nos estamos quedando en los últimos 5 minutos de nuestro programa. Recordarles que igual estamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Hoy día conversamos sobre el régimen de visitas. Si ustedes todavía no nos siguen, los invitamos a que nos sigan aquí en el TikTok del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Dani nos dice, ¿cómo podría hacer para que la pensión de alimentos se descuente directamente del sueldo? Hay dos formas, ¿no? Mediante conciliación o mediante proceso judicial. En la conciliación podría llegarse a un acuerdo de la pensión es tanto, lo recomendable es que no sea por porcentaje, porque, bueno, podría ser por porcentaje, y el obligado tendría que solicitar a su empleadora que se le descuente ese porcentaje. El problema es que en caso de incumplimiento, en el tema de conciliación, si incumplen 3 cuotas, porque eso es lo que se establece, si incumplen 3 cuotas, ya hay que hacer la demanda de ejecución de acta de conciliación. Y en el caso del proceso judicial, en la etapa de la liquidación y el requerimiento de pago en 3 días, es con un apercibimiento. Ya es como con Sí, lo hace ya o... no pagaste, entonces, o si tienes trabajo independiente, te vas a la denuncia penal, o si tienes trabajo dependiente, se te va a descontar de planilla. Entonces así se podría hacer de forma directa. Así es. Doctora Sara, nos comenta nuestro productor que nos quedamos no 5, sino 10 minutos más, así que le vamos a seguir leyendo por aquí. Mariluz nos dice, si no tiene contacto con mi niña en lo absoluto, ¿hay alguna compensación para la niña? Lastimosamente, si es que no es judicial, lastimosamente no hay forma de obligar, porque eso más que nada es un derecho, es una obligación moral de los padres, ¿no? Angeli nos dice, y aprovechamos también la pregunta, doctora, para lo que usted nos comentaba, ¿no? ¿En qué casos se da la tenencia absoluta? Y complementar también que nos comente cuál es el tipo de tenencia o régimen que nos había dicho hace un momento. Ya. Lo que la tenencia tiene, hace un rato expliqué un poquito la tenencia, con la diferencia de tenencia con régimen de visita. Sin embargo, la tenencia es muy importante por el tema de que hay dos tipos de tenencia, ¿no? Actualmente ya se ha modificado la ley y los jueces dan prioridad a la tenencia compartida, que también es un tema muy interesante, y excepcionalmente la tenencia absoluta, que es la tenencia de un solo padre. ¿Cuándo se da la tenencia absoluta? Cuando hay riesgo
¿no?, de que el niño permanezca con el padre que no la tiene. Hay riesgo para el niño. Ujú. ¿Ya? Esa es la Claro, absoluta. ¿Por tenemos qué? eso. Porque ha habido, como el caso de la persona anterior, hay violencia en agravio del niño, Ujú. ¿no? El entorno no es el más adecuado, hay alienación de repente también, entonces tenencia absoluta. Pero la regla general en los juzgados es la tenencia compartida. Es la regla de la tenencia compartida. Tenencia compartida Mm. judicialmente. Ahora, me gustaría explicar un poco respecto a la tenencia compartida. La tenencia compartida, efectivamente, es una innovación, pero establece la ley de que los padres tienen que tener igual tiempo al niño. 6 meses, 6 meses. Pero compartida, tienes el Sí, tiempo exacto. exacto, exacto. Pero ¿qué pasa en esos 6 meses que la mamá lo tiene y no lo deja ver al papá? ¿Qué va a pasar? El padre que no tiene en esos 6 meses al niño tiene derecho a visitarlo y la mamá no quiere. Él puede pedir un régimen de visitas por ese periodo. Ujú. Por ese periodo entonces. Así es. Doctora, y adicionalmente a esta explicación didáctica que nos está brindando, digamos, si existe una tenencia exclusiva para alguno de los padres, ¿eso implica necesariamente que ya no haya régimen de visitas para el otro? ¿O no? No, porque todo el proceso, y lastimosamente no hemos podido hablar un poco del proceso, el proceso en sí, ¿no? Pero todo el proceso judicial está apoyado en los especialistas, en los peritos, ¿no? En la psicóloga, en la trabajadora social. Y a pesar, y yo he tenido un caso así, a pesar de que ha habido una denuncia de violencia familiar en agravio de la niña, se ha otorgado el régimen de visitas, pero con el monitoreo de los trabajadores sociales, ¿no? Entonces puede ser visitas monitoreadas, Sí. pero no se restringe. No. Importante. Vamos entonces a continuar con lo que nos están comentando por aquí. También todo lo que es el uso de redes sociales, doctora, que son en realidad temas novedosos que tenemos que ver cómo aplicamos la norma. Nos dicen lo siguiente: si la madre graba a las menores en TikTok y coloca un post denigrando al padre, ¿es delito? Perdón, ¿me repites? Sí, si la madre graba a los hijos en TikTok y coloca esta publicación denigrando al padre, ¿eso se convierte en delito, doctora? Eso vendría a ser alienación parental, ¿no? Entonces, delito, el padre podría tener la tenencia, ¿no? Pero como que delito no lo considero. ¿Pero de todas maneras podría hacer alguna acción legal ahí? Claro, el padre, claro, obviamente podría pedir la tenencia, ¿no? Y entonces es importante que es una medida legal que puedes emprender si es que lo requieres. Vamos a continuar con lo que nos están dejando. Por aquí recordarles que nos vamos a quedar un momentito más. Edailin nos comenta: mi hijo tiene TEA. ¿Dentro de la pensión alimenticia están sus terapias? ¿Se puede pedir sus terapias? Sí, por eso es importante presentar todas las pruebas cuando se presenta la demanda de alimentos, adjuntar todas las pruebas cuando se presenta la demanda de alimentos, adjuntar todas las pruebas, ¿no? Y dentro del proceso las pruebas nuevas también, de los hechos nuevos. Si el niño tiene una condición, principalmente hay que presentar esa prueba además de la partida de nacimiento. Porque se presenta pues constancia de estudios, recibos, recetas, pero si un niño tiene una condición, eso es lo principal. ¿Para qué? Para que el juez tome en cuenta y considere un caso especial y donde no sea pues una pensión regular como de cualquier niño en condiciones normales, ¿no? Entonces es importante las precisiones, muchas veces, doctora, por los alcances. Wilbert nos dice, y ya nos vamos acercando al final de nuestro programa, nos dice: yo gano 1.500, tengo 4 hijos, ¿cuánto corresponde? Tengo problemas de salud también. Si gana 1.500 habría que sacar el 60% y el 60% tendría que ser dividido entre los 4 hijos. Entonces ese sería, y si presenta 15, ¿no? problemas de salud, por ejemplo, ¿se mantiene ese 60%? Sí, no puede ser bueno, menos ya, porque 1.500 tampoco es. Entonces, recordar un poco relacionado a lo que es la pensión de alimentos, que como bien señalaba, siempre va a ser el interés del bien, el Interés interés superior superior del del niño. Así es. Entonces, doctora, nosotros podríamos señalar entonces que la defensa pública brinda esta asesoría, sea independientemente de un padre o una madre que lo esté solicitando. Así es. La asesoría gratuita de la defensa pública está brindada al padre o madre o al progenitor que tenga bajo su custodia, bajo su poder, puede ser legal o de hecho al menor. Por aquí Araceli nos está diciendo: si el 23 de mayo
se entiende de este año fue la sentencia, el juez dictaminó el 30%. ¿Desde cuándo me tiene que hacer el depósito? Sí, así ha fijado por porcentaje, entiendo que tiene un trabajo estable. Entonces, dependiendo de que ella haya llevado el oficio a la empresa, va a ser a partir del mes siguiente, si es que no, el 30, ¿no es cierto? Entonces tendría que ser a partir de este mes, porque normalmente las empresas cierran creo que el 10 los primeros 10 días de cada mes. Entonces a fines de mes ya estaría cobrando su pensión alimenticia. Y si es que, esperemos que todo bien, si no, igual puede recurrir a la defensa pública si requiere orientación. No, igual, así tenga un proceso iniciado y de repente no tenga recursos, porque a veces las madres o el progenitor que tiene al niño hace mucho esfuerzo, mucha inversión para iniciar un proceso de alimento, pero resulta que se demora tanto porque lastimosamente un proceso es muy lento, porque hay mucho problema de alimentos. Entonces pueden acudir a la defensa pública, que es un servicio gratuito, ¿no? Vamos a acercarnos ya al final de nuestro programa, que nos dice, Juan, estamos aquí leyéndote y te acompañamos para poder absorber esta duda. Nos dice lo siguiente, Juan: si la mamá denunció un tema de abuso y no fue avisado a Juan de manera oportuna, ¿qué debería hacer? ¿La mamá podría perder la tenencia? La mamá ella denunció el tema de abuso en agravio de otro. Y no fue informado, Juan, él como padre. Claro. Entonces, ¿podría perder la tenencia la madre que no le avisó? Que no le avisó, y él tiene, sería importante que vaya a la defensa pública, porque habría que ver los detalles, ¿no? El abuso, dónde se generó. Entonces, porque si de repente ella habría que ver dónde ocurrió el abuso, ¿no? Entonces, de todas maneras, colocamos a disposición, Juan, los canales de comunicación de la Defensa Pública, que es un servicio totalmente gratuito. Puedes ingresar a la siguiente página web y conocer la sede más cercana a tu domicilio: www.gov.pe/defensa pública. Nuevamente, www.gov.pe/defensa pública. Vamos a continuar ya con las últimas preguntitas del día de hoy. Mayito nos dice: inicié una demanda de alimentos y no llega a las citaciones. Lo dice sin abogado. ¿Qué procede? Sí, efectivamente, también se puede hacer las demandas de alimentos sin abogado. Lo que tendría que hacer es acercarse a la defensa pública para que la puedan apoyar. Y el abogado, que es un técnico en especialidad, va a ver, ¿no? Tendría que verificar si es que se envió la notificación y no llegó, de repente no ubicaron el domicilio, de repente no vive ahí el obligado, de repente ni siquiera enviaron la notificación. Entonces son cosas ya muy específicas que, como vuelvo a repetir, si bien es cierto, la demanda de alimentos la puede hacer la misma o el mismo ciudadano, es recomendable acercarse donde un abogado para que con el expertise y la capacitación que tiene puedan orientarla mejor, ¿no? Y nos vamos con esta última pregunta, que es de Jan. Nos dice: ¿hay algún abogado oficio, hoy en día son los defensores públicos, para que me ayude a poder presentar una acción de amparo? Acción de amparo. Nosotros hacemos también, sí, hay lo que es vemos temas constitucionales también hacemos. Entonces podría realizar igual Sí. la consulta. En un momento más vamos a repasar los canales de comunicación y ya estamos llegando al final de nuestro programa. De todas maneras, doctora, me gustaría preguntarle acerca de su reflexión o las principales recomendaciones que tiene el día de hoy para quienes nos han acompañado. Ok. Bueno, sobre el tema, señalarles que si no hay una tenencia o un régimen de visitas establecido, no hay forma de obligar a la otra persona a que venga a visitar al niño. Como dije hace un momento, es una obligación moral, no es tanto legal, en tanto no se haya establecido. Si hay si se ha establecido ya una tenencia, bien sea, puede ser los dos caminos, y lo ideal que sea el camino de la conciliación, ¿no? Y se incumple, se va a hacer la demanda de ejecución de acta de conciliación para obligar a la persona a cumplir los acuerdos. Si es judicial, se pondrá en conocimiento del juzgado, ¿no?, el incumplimiento de los acuerdos, en los cuales el juez va a determinar los apremios que se señalan, e incluso la denuncia de desobediencia a la autoridad penal. Pero también hay el otro lado de que la madre no quiere que el papá lo visite.
y eso, igual hay esos apremios, pero también en la vía de familia, en la vía civil, hay el riesgo de que esa señora pierda la tenencia y el padre que tenía el régimen de visitas lo solicite para sí. Esa es una especie de sanción para la persona que considera a veces como trofeo al niño, ¿no? Entonces hoy día, pero vamos a irnos con una pregunta de Yapa, que de todas maneras nos están haciendo por aquí. Nos dice Jorgito, si ganó la exoneración de alimentos, ¿se pasa la pensión hasta que se notifica formalmente la demanda? La pensión, claro, la exoneración, ya terminó, como dice, ya ganó. Sí, dijo, doctora, ganó la exoneración de alimentos. ¿Se pasa esta pensión hasta que se notifique formalmente la demanda? No, si ya ganó es porque ya terminó el proceso. Claro, Pero lo de notificar para que entre a efectos que ya no sigue pasando. Claro, sí, lo que pasa es que un proceso se inicia, es un proceso de familia, se inicia, hay audiencia única, una sentencia. Se tiene que notificar la sentencia y esperar 3 días para ver si no apelan. O sea, no reclaman. No es que notifican y ya está, no, sino que No, a esperar los 3 días. Si no se apela, entonces se pide el consentimiento de esa sentencia. Al quedar consentida la sentencia, ya queda sin efecto la pensión. Entonces no va a ser solo la notificación, sino que se tiene que Claro, y además porque en esos 3 días la otra parte podría apelar y eso sube al superior. O sea, eso no termina todavía. Entonces en el entretanto igual se sugiere que sí, así es. Ok, entonces de todas maneras nos vamos el día de hoy recordando la principal recomendación de la doctora, como nos decía, que no dejemos que pase el tiempo, porque usted nos decía que no aplicaba. Claro, la pensión alimenticia, efectivamente. Entonces, doctora Sara, ha sido un gusto tenerla el día de hoy y como siempre es un gusto poder conversar con ustedes a través de estas nuevas tecnologías. Lo importante es que ustedes sepan que nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos nos estamos acercando a través de ustedes con estos nuevos productos comunicacionales. Asimismo, recordarles los canales de comunicación de la Defensa Pública, que es el servicio bandera del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Contamos con más de 390 sedes a nivel nacional y tenemos los siguientes canales de comunicación. Tenemos la línea gratuita 1884 y asimismo pueden acercarse de manera presencial a las sedes más cercanas a su domicilio. Pueden ingresar para más información a www.gov.pe/defensa pública, nuevamente www.gov.pe/defensa pública. Muchas gracias por acompañarnos y como siempre nos encontramos todos los jueves en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias, doctora. A ustedes, gracias.